a empezar a leer la parashá de hoy es Mishpatim. Pero voy a sacarlo. Mishpatim tiene una cualidad. Primero, hay un número mítico, hay cosas geniales que mandan por WhatsApp, frases geniales que repetimos, hay cosas hasta tan geniales que gente de nuestra Keilah manda constantemente brajot y segulot en hebreo que él no puede ni leer ni entender, pero es buenísimo. Mandar un cartel en chino como deseo que yo no puedo entender. Son estas cuestiones que nos brindan los medios de comunicación baratos y rápidos que no medimos ni leemos bien exactamente qué mandamos, ¿sí? Pero es parte de este riesgo. En muchas de esas parashiot y en muchos de estos mensajes, con algún nivel de coherencia y contenido, alguna vez, tantas veces sin coherencia ni contenido, eh, hablan de que esta parashá tiene el 10% de los 613 mitzvot que en el judaísmo existen. Es fantástico a cualquiera de estas personas que le pregunten a ustedes y le digan del 10%, no todos los que mandamos lo mismo, no todos mandamos sin leer, no todos mandamos constantemente, no somos todos iguales, yo estoy igualando. Primero, nadie tiene claro cuáles son los 613 mitzvot. Las 613 preceptos es un número totalmente arbitrario, que hay un número que creo que aparece en el Talmud, pero vincula, primero, ¿qué es una mitzvah? No es fácil la definición, no me refiero a una mitzvah en Yiddish, que es ayudar a un nene que tiene dificultades, darle plata, visitar a una persona, ayudar a una persona con dificultades a cruzar la calle, devolverle plata a alguien. Eso es una mitzvah que está vinculado a la mitzvah, a una obligación. Pero en hebreo, en Yiddish o en hebreo, ese término mitzvah indica más una buena acción que una obligación. Las mitzvot son obligaciones, pero cuando enumeramos 613, tenemos que saber varias cosas. Primero, nadie enumera exactamente igual las 613. Nadie, no me refiero al rabino Berman, al rabino Seidenberg y al Rebbe Lubavitch. Me refiero a nadie en la historia judía. Rambam, cualquier otro, enumeran a las 613 mitzvot de diferentes formas. La mayor parte de esas mitzvot son detalles de sacrificios. Que como el templo de Jerusalén no existe más, no hay más sacrificios, por lo tanto decimos que nosotros no podemos cumplir una mayoría o un porcentaje muy alto de las 613 mitzvot. Y los judíos hacemos bastante lío con el término Tariag mitzvot, Tariag mitzvot, que lo voy a escribir. Esperen un poquito. Ahí está. Bien por mí que lo hice bien. Bueno, me salió brillante esta vez. Esta vez me salió mejor que otras. Hasta yo entiendo lo que escribí. Tariag mitzvot es 613. ¿De dónde saco que Tariag es mitzvot? La taf, hetet. La taf es 4. Uy, bueno, muy bien el 0 es, ya tenía que arruinarlo. Es 400. La dalet es 200. La yud es 10. Y la gimel es 3. 400 más 200 más 10 más 3 es 613 mitzvot. Tariag es la forma de leer esto en hebreo. Ta, ri, ag. Porque si no sería triag, trig. A nivel judío todos sabemos cuando yo escribo esto que uno lee Tariag. Tariag es 613. Muy bien por mí, ¿eh? Hoy vengo con todas las luces de escritura. Ya la voy a perder. Tariag, 613 mitzvot. Cuando yo hoy hablo de Tariag mitzvot, salvo que yo esté entre académicos o que esté comparando cómo contar la mitzvot, que un sabio a otro, etc., me refiero a todas. No me refiero a 613 como número, a ver cuál es la 612. A ver, Litito,
A ver, alumno Naftalito, ¿me decís cuál es la número 423? No, nadie te refiere a eso. O me enumera las primeras 8, nadie te refiere a eso cuando uno dice hoy en día Tariag Mitzvot. Sino Tariag Mitzvot es sinónimo de todas las Mitzvot. A pesar de que 613 es un número mítico. Porque yo tengo que enumerar las Mitzvot, probablemente son muchas más. Si yo agarro el Shulchan Aruch, o si yo agarro el Mishneh Torah de Rambam, y yo tengo que enumerar y deshacer, deshilachar, articular cada mitzvah, son muchas más. Y dentro de las 613 hay muchas de cumplimiento imposible, porque no está más el templo de Jerusalén, porque cambiaron las épocas. Dentro de todo este concepto que yo digo que es Tariag Mitzvot, ahora vuelvo para atrás. Tariag Mitzvot, este concepto de 613, es un concepto creado como todo lo que nosotros conocemos del mundo judío por el judaísmo rabínico. Judaísmo rabínico no me refiero otra vez al rabino Berman, a mí, al Rebbe de Lubavitch, o al rabino Daniel Oppenheimer, o al rabino Sutton. Me refiero al mundo rabínico en general, y especialmente cuando hablo del mundo rabínico, no hablo de un invento moderno que es la ortodoxia, el conservadurismo o el reformismo. Hablo del mundo rabínico, hablo del mundo talmúdico, de los rabinos que conformaron la Mishnah y el Talmud, que no eran ni conservadores, ni ortodoxos, ni reformistas. Tenían otras divisiones internas, las tenían y muy duras, pero tenían otras. No eran ortodoxos, Rabbi Akiva no era ortodoxo. Tampoco sé si era masortí. Yo creo que era más cercano a lo masortí por explicaciones que puedo brindar, pero acepto que alguien no las acepte, porque esto es traspolar. Es suponer si Bolívar fue bolivariano en el modelo de Maduro. Yo qué sé. O si Bolívar era de los opositores a Maduro, del modelo que Maduro llama bolivariano. ¿A qué partido hubiese pertenecido Rosas o San Martín? Yo qué sé. Yo puedo suponer que participa Cambiemos Mendoza y el otro va a suponer que participa del kirchnerismo, del justicialismo. Es desordenar históricamente y no poder hacer algo coherente. Uno puede creer por principios que uno considera o no. Entonces, la Torá enumera algunas leyes que no es tan fácil de enumerar, pero la Torá textualmente, no el Talmud, la Torá enumera algunas leyes. De acuerdo a casi todos los exégetas, la primer mitzvah, la primer ley que aparece en toda la Torá, ¿cuál es? Contar el tiempo. Ama Cuando tu el Dios. pueblo judío está por Ama tu salir Dios. de... ¿Qué? Ama a tu Dios. No, la primer mitzvah es contar el tiempo. Es cuando sale el pueblo de Israel, de Egipto, y Dios le dice, este es el primero del mes para ustedes. Que hay un concepto de contar el tiempo. Después aparecen una cantidad de mitzvot en cada parashá. Y esta es la parashá que más mitzvot tiene. No recuerdo de memoria, puedo leer esto que escribió Noelia en Minyan para Todos, que habla del número exacto, si 51, 63, no recuerdo exactamente, Yo pero leí, ahora 53. leí 51, leí yo esta mañana. Bien, acá es válido, porque Noelia en un artículo que saca de algún lado, escribe 51. Pero el 51, 53, otra vez, ¿cómo divido una mitzvah de otra? A ver, respetar el semáforo para el peatón y respetar el semáforo para el coche. ¿Es una mitzvah o son dos? ¿Cómo la querés contar? ¿Se entiende lo que digo? Depende cómo y quién cuente, a veces duplico o unifico algún criterio. Hay 51, 53, 55, 60, más o menos por ahí, cantidad de leyes. Es lejos la parashá que más mitzvot tiene. Mishpatim. Es lejos la parashá que más mitzvot tiene. ¿De qué habla la parashá Mishpatim? Básicamente de leyes sociales, laborales o de daños. Leyes comerciales. Que por otra parte
es una gran parte de la halajá judía hoy en día, que es lo que alguna vez el amigo Jaime Ruben estudió con Guillermo Baba Kama, ¿no? Todo el tratado de Baba Kama en el Talmud, que es una parte inmensa, pero una pequeña parte del todo el Seder Nesikín. El Seder Nesikín es el orden de daños al cual yo todavía no llegué, y de acuerdo al calendario del Daf Yomi de la página diaria del Talmud, empezaré allá por el 7 de noviembre de este año. Leímos todos los Baba. Todos los Baba, los tres. Bueno, leyeron un montón. Baba Kama, Baba Metzi, Baba Batra, entonces tiene visto más de la mitad de Nesikín, bastante más de la mitad, pero que yo empezaré, si Dios quiere, como voy más adelantado y a veces me acelero, empezaré en septiembre, pero nunca antes. Y tardaré 1 año y medio en leer todo Nesikín, con mucha suerte. El tratado de Nesikín, todo el tema de daños, conforma el núcleo central de la ley judía que tiene mayor nivel de validez hoy. En ciertos mundos ortodoxos u ultraortodoxos. Pero quiero simplemente leer, pero después en el templo voy a hablar de otro tema que no quiero volver ahora, sobre esto. Esperen que acá hay una pregunta. Alguna vez voy a... Un momento. Upa. No. Esperen un poquito. Es lo mismo. Sí, Mishpatim está en el libro de Éxodo. Seguimos el libro de Éxodo. Y Mishpatim significa leyes, ordenanzas. Y ahí ya uno entra a jugar con diferentes conceptos. Y ahí voy. Momento. Ahora sí. Muy bien, capítulo 21. Simplemente analizar algunos temas como ejemplo de una parashá larguísima, cargada de casuística y de diferentes leyes. Ejemplo, ley para los esclavos. Acá hay una ley, hay 4, hay 20 leyes. ¿Cuántas leyes hay acá? No es fácil de determinar. Una con 3 artículos, 3 leyes, 2 con 3 artículos, 5 leyes. Estas son las leyes que propondrás. Si compras un esclavo hebreo, te servirá 6 años, pero en el 7º año quedará libre y sin tener que pagar nada. Si el esclavo llegó solo se irá. Si tenía mujer, se irán él y su mujer. Si el amo le dio una mujer al esclavo y ella le da hijos o hijas, la mujer y los hijos del amo serán del amo y el esclavo se irá solo. Si el esclavo dice, yo amo a mi señora, a mi mujer y a mis hijos y no quiero quedar libre, entonces su amo lo llevará ante los jueces, lo pondrán junto a una puerta o poste y le heredará la oreja, un arito, le perfora la oreja con una lesna. Así el esclavo quedará para siempre a su servicio. Y acá estamos. Alguien tocó el timbre, no sabía quién era, ya está. Soluciones. Pau le cuesta moverse un poco más, acá llegué. Bueno. Si el esclavo dice, le agujería la oreja y así el esclavo quedará para siempre a su servicio, al del amo. Si alguien vende a su hija como esclava, esta no podrá quedar libre como los esclavos varones. Si ella no le agrada a su amo y el amo la rechaza y no la toma por esposa, se le permitirá ser rescatada, pero no podrá venderse a gente extraña. Si el amo entrega a la esclava a su hijo por mujer, deberá ser tratada como se acostumbra a tratar a las hijas. Si el amo toma a otra mujer por esposa, no podrá disminuir la alimentación, ni el vestido, ni los derechos conyugales de la primera. Si el amo no cumple con ninguna de estas 3 condiciones, la mujer quedará libre y sin tener que pagar nada. Olvídense de estos titulitos, que en general están bien puestos. La Torá no tiene titulitos, pero en este caso divide. Yo le pregunto cuántas mitzvot hay acá. Vamos a empezar a discutir si hay 5, hay 7, hay 9, porque si es la misma ley, si son artículos, si habla de temas diferentes, de qué habla, de un esclavo hebreo, si llegó solo, si se quiere quedar con la mujer, qué pasa cuando es una esclava, si se puede liberar, si la puede tratar o maltratar, etcétera, o etcétera.
La primer tema, Moreiter, está señalando la pata, y no a vos, pero está muy bien. Estás cruzando de piernas y mostrando el salón de tu casa, no a tu cara, eso te quiero decir. Dar la vuelta a la camarita. Eso quería, Lo que leímos tiene que molestarnos a cualquier persona de buena voluntad. Tiene que molestar. Si algún judío que lee esto no le molesta hoy en día lo que lee, tengo un problema ético moral muy importante con esa persona, al menos yo, y creo que lo tendría judicialmente con cualquier otra persona si sostiene lo mismo que quiere sostener. Sí, Moreiter, está perfecto lo que haces, no apagues la camarita, la tenés que dar vuelta nada más. Esto que aparece acá, que vimos recién, marca la esclavitud en la Torá. ¿Me gusta a mí que la Torá hable de esclavitud? No. ¿Estoy de acuerdo con algún tipo o nivel de esclavitud? No. Y voy a ser totalmente contundente. Yo en general soy contundente, a veces con opiniones poco políticamente incorrectas. No hay ningún judío, o prácticamente ningún judío en el mundo, de prácticamente ninguna corriente, desde la ultraortodoxia más fascista y recalcitrante, al laicismo más ignorante y vacío de identidad, ninguno sano que va a estar a favor de la esclavitud. Gracias a Dios. Gracias a Dios. No es que el Meayarim, Neture y Carta, no, ni siquiera Neture y Carta, ni siquiera Meayarim, no mis vecinos de la calle Tucumán, y no. En contra de la esclavitud van a estar el 99,99% de todos los que estén sanos, salvo algún imbécil o idiota, independientemente de la corriente o la postura política o el movimiento que integre, en contra de la esclavitud. Pero uno dice, pero está escrito en la Torá. Si está escrito en la Torá, ¿cómo puede, qué valor tiene que está escrito en la Torá? ¿Para qué está escrito en la Torá? Entonces yo puedo tener dos posturas. Y después voy a hablar en la prédica parecido sobre otro tema, pero puedo tener dos posturas. La primera es decir, mirá qué bien, qué avanzado el derecho hebreo. Había dos tipos de esclavos, el hebreo y el común. Pues si hay un esclavo hebreo, hay un esclavo goy. Goy no en el sentido actual, sino que no es hebreo, parecido. Un esclavo hebreo y un esclavo de los que no son hebreos. El esclavo hebreo yo lo compro por 6 años y en el séptimo sale en libertad. Es decir, no hay esclavo por eternidad. Hay esclavo por deudas. Me pago la deuda, sale. Qué bueno. Y es bueno. No soy irónico, es un paso muy importante en el mundo donde la esclavitud era muy grande. Segundo razonamiento. Dice que si una persona toma un esclavo, le pertenece al amo. Por eso se llama amo. Y si se quiere jugar con un poco las palabras y habla la para allá, lo dice explícitamente sobre un matrimonio encubierto con una esclava, el marido es el que domina, es el que tiene el señorío, por eso tiene el patrimonio, porque es el dueño, porque es el pater, nunca es la mater, no es el matrimonio. El matrimonio es el casamiento, el patrimonio es el poder. Hablo del origen del concepto. Entonces, Baal en hebreo es el que viene sobre, es el marido. Y no se refiere a la postura sexual del misionero tradicional. Se refiere fundamentalmente al enseñorearse sobre la cosa. Y la cosa es la tierra, la propiedad, la mujer o los hijos. Tener el poder sobre. Baal. Es la estructura del idioma que tiene que ver, igual que el patrimonio, con un concepto arcaico hoy, porque mi mamá y Mercedes tienen un patrimonio. El patrimonio no es solamente de los hombres. Aún en la antigüedad, que en los últimos años ya era políticamente incorrecto. La mujer tenía patrimonio, pero no lo podía disponer. Con lo cual no lo tenía. Estoy hablando hace 100 años.
100 años para acá, la igualdad cada vez es mayor, gracias a Dios. Pero hay palabras que quedan como muy antiguas. Entonces pueden no gustarme a mí, voy a poner de vuelta el texto, y es válido que no me guste. Si el amo le dio una mujer al esclavo, y ella le da a este hijo o hija, la mujer y los hijos serán del amo, y el esclavo se va solo. Porque el esclavo le pertenece a él, y la mujer le pertenece a él, y los frutos le pertenecen a él. Entonces el esclavo queda libre, pero él no. Si el esclavo dice, yo me quiero quedar, quiero a mi mujer, quédate a vivir acá. Si el esclavo vende a su hija como esclava, ajá, esta no podrá quedar libre como los esclavos varones. ¿Para qué? ¿Cuál es el rol de la mujer esclava? Ser esposa, que era ser amante, que era ser madre de hijos del amo. Y después aclara, si ella no le agrada a su amo, y el amo la rechaza y no la toma por esposa, se le permitirá ser rescatada, pero no podrá venderse a gente extraña. Es decir, la mujer tiene elementos a favor y en contra. ¿Cuál es el elemento a favor y en contra? Si el amo entrega a la esclava a su hijo por mujer, esta deberá ser tratada como una hija. Y si toma otra esposa, no puede restarle los valores que tiene. Y si el amo no cumple con estas cosas, que es exud, y ahora voy a decir la tercera que se me fue, con estas tres de alimentación, vestido y derechos conyugales, la tiene que dejar. Vuelvo y con esto termino y empezamos la vez que viene. No solo porque queda políticamente incorrecto hablar a favor de la esclavitud, sino porque está mal. Hace 250 años que la humanidad empezó a sufrir un cambio profundo, lentísimo, que más o menos en el país que rige la política y la economía del mundo, hace nada más que 45 años empezaron a igualar en serio los derechos, y hace nada más que 15 eligieron un negro como presidente. Recién se empezó a igualar, pero no nos engañemos. Nosotros podemos enorgullecernos con 1813, la asamblea que declaró la libertad de vientres. Pero no fueron libres los negros ni los esclavos en Argentina hasta 1850 y pico, y por las dudas los que quedaban libres y vivos los reventamos en la guerra con Paraguay. Por las dudas, los pocos que quedaban los mandamos a la guerra del Chaco, a la guerra con Paraguay. Entonces, cuando uno lee la Torá, primero, no ser tan injusto de decir, qué libro antiguo. Sí, dice cosas que hoy no me son afines éticamente, muchas. Y agrego, por suerte. ¿Qué hace un rabino ultraortodoxo con este texto? Varias cosas. Si es un tipo muy inteligente y culto, que en general no abundamos de ninguna corriente, y de la ortodoxia y ultraortodoxia bastante menos, y va a citar una cantidad de sabios y fuentes que van a decir que nosotros no vivimos de acuerdo a la Torá, sino a la interpretación de la Torá, que es el Talmud. Y no va a tener problema en decir que el Talmud va a empezar a desestimar muchos de estos casos o a adaptar y traer a otra realidad con otras reglas estos casos. Y la tercera opción es decir, nosotros no vivimos el judaísmo de la Torá. Nosotros no vivimos el judaísmo de la Torá sin que me tiemble un dedo o un pelo. Pero entonces, ¿qué valor tiene la Torá? En mi raíz, en mi identidad. Cuando yo insisto en hablar de judaísmos y de tradiciones e historias, es porque no hay uno. Claro que yo no agarro y arranco estas hojas del Tana de la Torá que me son molestas. Puedo hacerlo, pero ¿por qué no lo hago? Primero porque hoy sería una aberración, pero ¿por qué está mal hacerlo? Porque es la raíz de mi historia. Yo no me burlo
de la capacidad analítica, matemática, histórica, historia, de madurez o en lo sexual de un nene de 4 años. Y a mí no me da vergüenza cuando a los 3 años me explicaban de dónde vienen los niños. Y a mí no me da vergüenza cuando tengo la mentalidad de una persona de 8, o de 12 o de 17, porque yo evoluciono. Mi razonamiento no es vergonzoso. La base de lo que soy tiene que ver con 1000 cosas, pero básicamente con lo que yo creía de chiquito. El miedo al cuco no es una vergüenza. Y creer que el cuco existe es válido, lindo y natural, aunque todos sepamos que no existe nada. ¿Sí? La Torá es mi raíz, es mi identidad. La Torá y lo que está en la Torá es el comienzo de la interpretación constante que hoy llamamos judaísmo, que tiene los mecanismos más aceitados y firmes de interpretación en la época rabínica, es decir, del menos 200 al 700, esos 1000 años aproximadamente, que tienen que ver con el ingreso del helenismo con Alejandro Magno en el menos 300 a Israel, y el ingreso del mundo musulmán en el 700, marcan el mundo musulmán. Empieza con la Égira en el 632, cuando Mahoma se va un poco involuntariamente de la Meca, echado a patadas por los comerciantes, y empieza lo que comienza muy poco tiempo, una explosión de la conquista islámica de todo el mundo conocido, es decir, todo el norte del Mediterráneo, casi todo el sur del Mediterráneo, hasta la India, en el imperio probablemente más grande que haya existido. De ahí vienen después los delirantes y fascistas, que los hay en todas las corrientes, pero en el mundo musulmán, como son muchos, parece que son todos, del, ¿cómo se llama? El Estado Islámico. Del Estado Islámico es el nombre del Estado Islámico. Es volver al concepto del año, el Estado Islámico, es volver al año 715 o 730, pero no solo volver a esos límites, volver a esas condiciones de ética y de moral. Es un poquito más complicado, porque la esclavitud era válida, el maltrato a la mujer era válido. Por eso es que en algunos de estos países son mentalidades retorcidas y retrógradas, eso es válido, porque viven en conceptos morales y éticos totalmente válidos y entendibles en el siglo VIII, no en el siglo XXI. Entonces, ¿qué hago con esta página de la Torá? La pregunta es: ¿qué hago con toda la Torá? Y acá viene lo que leía hoy, mucho más profundo, de Yeshayahu Leibovich, o lo que leí de mi gran profesora Yocheved Brandeis. Yochi Brandeis, los dos dicen algo parecido, seguramente. Yochi Brandeis estudió de Yeshayahu Leibovich mucho y tomó mucha sopa, porque es una mujer que estudia mucho, pero Yeshayahu Leibovich y Yochi Brandeis, los dos dicen el judaísmo. Y creo que Yochi es más valiente en algunas cosas, tal vez porque se apoya en lo que dice Yeshayahu Leibovich y nada más. Pero Yeshayahu Leibovich, un enorme sabio, filósofo y pensador del pueblo judío, ya fallecido, este señor, lo que él dice es: el judaísmo es lo que la tradición oral dice que dice la tradición escrita. Y no tiene ningún problema, y cita a 4 o 5 grandes sabios de todas las épocas, uno Maimónides, otro es el Gaón de Vilna, cita a 3 o 4 muchachitos así levemente endebles desde lo académico, soy irónico, de los más rígidos y firmes y respetados en el mundo judío, hasta un ultra ortodoxo citado por toda la ortodoxia de comienzo del siglo XX, fin del XIX, que dicen esto. Entonces, la pregunta no es qué respuesta. Los reformistas o conservadores no es que interpretamos la Torá de una forma liberal porque se nos canta. Y los ortodoxos no interpretan la Torá como siempre se interpretó. Todos interpretamos la Torá a la luz del tiempo que vivimos. Todos. Hay una ficción que el mundo laico
lo que en hebreo se llama Giloní, que en alguna época era muy culto y con una identidad muy clara. Hoy no es ni culto ni claro, es judaísmo hablo. No hablo en filosofía, en arquitectura o en química o en comercio. Hablo en judaísmo, en fuentes judías. Probablemente, y voy a citar un gran sabio judío, más allá de lo político, voy a citar a dos grandes sabios judíos, más allá de lo político, de lo literal. David Ben Gurión y Chaim Weizmann. No hablo de lo que hicieron por el sionismo o lo que hicieron por la literatura judía. Hablo que eran sabios de judaísmo. No pululan tantos, Cada vez le cedemos más a ciertos grupos de fanáticos el saber judío como si fuera excluyente del que no tiene peot o los que no tenemos kipá. Y esta interpretación, esta reinterpretación, y confrontar la Torá y la ley, o las leyes constantes con la realidad, y volver a tener otra ley para volver a confrontarlo con la realidad, este ejercicio se llama judaísmo. Este ejercicio se llama judaísmo. Y cuando yo pierdo ese ejercicio, porque perdí mi vínculo con las fuentes y con la identidad judía, o pierdo ese ejercicio porque perdí esa capacidad de reflejarme y volver a cambiar, me quedo pegado al siglo XVII o perdí mi identidad. Lean esta para allá, que tiene muchísimas cosas geniales y al mismo tiempo tiene muchísimas cosas retrógradas. ¿Qué significa? Hay un esclavo hebreo y un esclavo goy. El esclavo hebreo sale cada 7 años, pero el esclavo goy sale cada 50. ¿Y por qué? ¿Qué significa un esclavo hebreo y un esclavo goy? Después hay un montón de leyes, que si las quieren contar en serio no son 53, son como 160. Pero un montón de leyes que son de avanzada, que son geniales, y otras que son repugnantes. Pero la tradición judía las interpreta y dice, el ojo de mi papá no vale mi ojo. El ojo de mi papá vale una indemnización equivalente a un ojo. Pero yo no tengo que sacarle el ojo a mi papá porque me sacó mi ojo, sino que tengo que exigir una indemnización que corresponda al dolor y al ojo. Este juego entre interpretación y texto es judaísmo. Algunos van a decir que el texto original, la Torá, estoy mostrando bien, la Torá, esta es una edición de la Torá, no esta edición, Dios me libre, me guarde. La Torá, sí tiene todas las interpretaciones incluidas. Y sí, cuando Antoine de Saint-Exupéry escribió El Principito, incluye todas las emociones que nos generan a todos. Y cuando Beethoven compuso la 9ª sinfonía de Beethoven, incluye todas las emociones que nos generan a todos. Pero Beethoven lo único que escribió fueron notas. Y Antoine de Saint-Exupéry lo único que escribió fueron palabras. ¿Qué le representa El Principito a Jorge, a Mercedes o a Itele? En cada época diferente. Pero yo puedo interpretar que todas las interpretaciones están incluidas en el texto, que es válido, pero que es una forma de decir que hasta que yo no la interpreto en la época que corresponde, esa interpretación no existe. Bueno, esto del Shaparayá Mishpatim, los invito. Luisa, bienvenida, hace mucho que no te veía, y a ir a vos también. Hay 11 mensajes acá más en Facebook. A todos un abrazo grande, gente que reacciona a videos de hace rato o a hoy. A todos, Shabbat Shalom.